Bienvenidos a Crypto Express Podcast, un espacio creado para compartir las historias, conocimientos y experiencias de los creadores de contenido más destacados en el mundo cripto de habla hispana. Soy Yanua y estaré acompañándolos en este segmento especial. En cada episodio conoceremos la vida y trayectoria de reconocidos creadores de contenido de nuestra comunidad hispanohablante. Queremos conocer cómo descubrieron este emocionante universo de las criptomonedas, qué los inspiró a compartir información valiosa y cómo han impactado a la comunidad con sus ideas y perspectivas. Así que prepárate para sumergirte en conversaciones reveladoras, cargadas de inspiración y sabiduría, que te ayudarán a comprender mejor este interesante ecosistema. Y hoy en nuestro episodio de Crypto Express Podcast tenemos un invitado muy especial y particular, pues tenemos a alguien que está dedicado a un espacio especial dentro de lo que es el mundo del trading, y es que tenemos a Rubén Martínez de nuestra comunidad de España, bueno, una de las tantas que hay, pero con esa particularidad especial. Así que Rubén, gracias por estar en nuestro episodio semanal del Crypto Express Podcast, por dedicarnos una parte de tu tiempo, que sabemos que eres una persona muy ocupada y dedicada, pero también con un lado humano muy especial. Así que, bienvenido. ¿Cómo estás, Rubén? Nada, gracias a vosotros, por supuesto, por invitar. Y nada, estoy bien, aquí tranquilo, esperando para echar un rato y hablar sobre todo esto. Sí, justamente vamos a estar conociendo en el día de hoy, a lo largo de nuestras divertidas preguntas, un poco del lado humano de esa persona que está detrás de lo que es la educación en el mundo cripto, para ayudar al tema de la adopción y un poco eliminar las barreras que tenemos con respecto a este tema, que es uno de los más deseados por muchos, pero también uno de los que más se debe estudiar y especializar. Yo, sin más preámbulo, voy a dejar que Rubén sea quien se nos presente, qué hace, a qué se dedica, qué le gusta. Ojo, todo dentro de lo profesional, por favor, porque no queremos por allí problemas con las fans. Así que, bueno, Rubén, el micrófono es todo tuyo, que tú eres el protagonista el día de hoy. No creo que haya problema, pero bueno, me dedico al trading algorítmico, soy trader algorítmico y soy gestor haciendo esto, ¿no? Y esto no es ni más ni menos que crear y diseñar estrategias de trading automatizadas, medidas y crear un portfolio diversificado para hacerlo de una manera, pues, más, por así decir, objetiva, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me dedico y es lo que he encontrado que realmente funciona dentro de este mundo, y es lo que hago en el día a día. También, bueno, pues soy creador, tengo una comunidad donde divulgo sobre todo esto y combino como las dos disciplinas, y una se va como con la otra, ¿no? Al final se va retroalimentando. Al final lo que hago en la gestión, pues lo comparto para la parte de comunidad y al final se retroalimenta, porque también me dan ideas y demás. A ver, voy a comenzar con mis curiosidades. ¿Por qué trading algorítmico? A ver, suena así como que súper complicado o súper estudioso, ¿no? Cuando uno escucha algoritmo, dice, uy, me recuerda al colegio, que los algoritmos... Claro, pero al final un algoritmo no es ni más ni menos, o sea, puede ser tan fácil o tan difícil como que nosotros queramos complicarlo, igual que el trading discrecional o manual, ¿no? Por ejemplo, si el precio supera la media, compra. Eso ya podría ser un algoritmo. Eso se puede meter en un algoritmo y diseñarlo y hacerlo así. De hecho, nuestros mejores algoritmos y mis mejores algoritmos son los más simples. Entonces, y los más sencillos, porque son los que más funcionan durante el tiempo, ¿no? Los que más duran en el mercado. Entonces, ¿por qué hacerlo así? Pues la manera de hacerlo así es porque hay mucho ruido en el mercado, hay como muchos métodos, hay muchos sistemas, y es la manera que yo he encontrado de diferenciar realmente lo que funciona y lo que no funciona, y de poner un poco de claridad en todo este mundo, que puede ser muy abstracto, pero también puede ser muy real cuando tú llevas los números a la mesa y dices, vale, este algoritmo, ¿qué rentabilidad está dando? Porque lo bueno que tienen los algoritmos es eso, que tú puedes decir, vale, esto si yo lo hubiese aplicado en los últimos 20 años, ¿qué rentabilidad podría haber dado? Pues la rentabilidad es de tanto. Vale, pues ya empezamos a meter los números ahí sobre la mesa y empezamos a hacer las cosas como mucho más claras, ¿no?
Ok, ok, ya te voy captando la idea, ¿no? Mm, Yo soy un poco de que va poco a poco tratando de sacar la información de una manera más simple sí. para las personas, obviamente, pero te capto. Entonces, podemos decir que con el trading algorítmico puedo tener un mapa de trabajo un poco más claro, ¿cierto? Ujú, efectivamente. Sí, tienes varias ventajas, ¿no? La ventaja es que tienes, aparte que tienes un mapa mucho más claro, también tienes mucha más claridad mental. ¿Por qué? Porque tú tienes como diferentes estrategias y también ya ahí voy a otra ventaja que es la diversificación, pues está todo automatizado, tú puedes aplicar diferentes estrategias a la vez, ¿no? En diferentes mercados y lo puedes hacer de manera simultánea sin volverte loco, ¿no? Y también tienes mucha más claridad porque sabes realmente pues, lo que está funcionando y lo que no. Entonces, pues punto número uno, pues tienes diversificación, tienes que no te dejas llevar por las emociones de, ostras, pues esto va a subir, esto va a bajar, estás ahí súper secado. Cuéntanos sobre tu trayectoria en el mundo cripto y qué fue eso que te llevó a convertirte en un creador de contenido. Pues trayectoria en el mundo cripto, pues obviamente por la juventud, ¿no? De las criptomonedas no tanto, pero y también por la filosofía que nosotros tenemos, pero fuera del mundo cripto aplicando sistemas de trading algorítmico pues unos 12 años y eso en los últimos 2 años lo hemos extrapolado al mundo cripto. ¿Por qué hemos tratado tanto? Porque realmente para nosotros trabajamos con datos y tenemos que tener ciertos datos. Entonces, ¿qué sucede? Que en criptomonedas son activos muy jóvenes y hemos necesitado, pues, de hecho todavía, pues, trabajar con cripto implica cierto mayor, o un nivel de precaución mayor, ¿no? Que en otros mercados, porque no tenemos tantos datos como para trabajar de manera como más segura y más certera, entonces tenemos que ser como un poco más cautos y precavidos con el riesgo, ¿no? Entonces, en los últimos 2 años, realmente, y lo de creador de contenido, pues, aparte de, bueno, gestionando en los últimos 2 años, y como creador de contenido, realmente esto vino antes y fue como, pues, por la necesidad de compartir realmente lo que yo estaba haciendo, porque al final este trabajo es un poco solitario, y a partir de ahí, pues, una cosa llevó a la otra y al final pues creé una comunidad también de trading algorítmico, que era lo que yo hacía y para enseñar a hacerlo, porque también vi que o lo que me demandaba mucha gente es que también quería saber sobre sistemas de trading, sobre cómo hacer esto un poco más objetivo y más real, porque como te decía, pues había muchas personas que al final se encontraban en mi situación también de decir, oye, hay muchas cosas en internet, mucha teoría, muchos métodos, pero ¿cómo sé yo lo que yo quiero aplicar? ¿No? Entonces hay personas que Ujú. quieren ir un paso más allá y hacer también esto y nosotros enseñamos también a que lo puedan hacer dentro de la comunidad. Gracias y me gusta la parte donde dices un poco por la necesidad de sentirte acompañado en este mundo solitario. ¿Y Sí. cómo te sentiste con la receptividad de parte de las personas que te escuchaban? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué dijo o qué sintió Rubén cuando vio que sus mensajes y su contenido eran bien recibidos y que había gente con hambre por saber? Bueno, yo no me considero que sea una persona que a lo mejor tiene una comunidad por detrás en cuanto a redes muy grande. De hecho, es una comunidad muy específica porque digamos que el trading algorítmico es como muy de nicho y que suena como muy raro, ¿no? Pero sí que es Ujú. verdad que las personas que lo descubren y que tienen la necesidad de hacer esto así y que al final pues resuena con ellos y que cuando lo ven el potencial que tiene y los números que puede arrojar con respecto a los métodos más tradicionales, sí que pues ves que tiene como mucha adopción en el sentido de decir, oye, joder, pues tengo aquí algo. Imagínate que dices, vale, compra aquí y vende aquí porque yo te lo digo, ¿vale? Esa sería como la opción uno, ¿no? Porque este método es muy bueno, que de verdad yo lo he probado y de verdad es muy bueno. Y la opción dos sería, mira, tienes un sistema que esta es la regla de entrada, esta es la regla de salida y esta es la rentabilidad que arroja. Pues ante una cosa y la otra, obviamente te da más seguridad la segunda, porque en este mundo no puedes dejar todo a la voluntad de las personas, ni siquiera yo siempre lo digo a las personas de la comunidad privada, ¿vale? De decir, oye, aunque yo os dé los sistemas, os dé todo, vosotros lo tenéis que comprobar por vosotros mismos, porque creo que ese es el mensaje que hay que dar, de decir, no te dejes llevar por nada, sino que seas tú mismo bastante escéptico, porque al final es tu capital, tu dinero, tu tiempo, tus decisiones, y es bueno que tú al final seas capaz de diferenciar todo. Más allá todavía, si encima vas a gestionar, que tienes que meter como un paso más y, joder, pues tomarte las cosas como con más seriedad todavía, ¿no? Sí, es la capacidad de poder tener tu propio criterio a pesar de que tienes un mentor, pero justamente pienso que el mentor es para guiarte, darte un panorama Eso más es. claro, pero que tú puedas tener tu criterio Mm. y manejar tu operación en función de eso.
Me gusta. A ver, ¿cuál ha sido el mayor desafío al educar a una comunidad en temas de criptos? Porque si bien entiendo, has estado en trading algorítmico, no solamente en cripto, porque me dices que comenzaste hace 12 años, pero solamente 2 años en cripto. ¿Cuál ha sido el mayor desafío al educar a la comunidad en el mundo cripto sobre el trading algorítmico? Pues mira, el mayor reto que nosotros nos hemos encontrado en el mundo cripto es el tema de diversificar, ¿vale? Porque te cuento un poco, y nosotros, por ejemplo, que venimos de futuros tradicionales, y también, o sea, todavía mi capital fuerte está en futuros tradicionales y para gestión, para trading me refiero. Entonces, cuando tú te llevas eso al mundo cripto, te das cuenta de que, por ejemplo, tú en futuros tradicionales puedes hacer sistemas para gas natural, puedes hacerlo para índices, puedes hacerlo para commodities, puedes hacerlo para divisas, puedes diversificar mucho, ¿de acuerdo? De hecho, una cosa que viene muy bien es que si tú diversificas mucho, cuando a lo mejor las commodities no tiran tanto, pues los índices sí, y tienes un portfolio bastante bien rebalanceado. ¿Qué sucede cuando nos vamos a la parte de cripto? Que la correlación o cómo se comportan los activos es muy similar, ¿de acuerdo? Entonces, el punto clave es los datos, como te decía al principio, y el punto 2 es el tema de diversificar, el cómo diversificar, ¿no? Esto cada vez lo vamos puliendo más con diferentes tipos de sistemas y demás, pero ese es como el gran reto dentro de la comunidad que hemos conseguido paliarlo bastante bien. Y luego también, pues el entender y el comunicar que nosotros siempre lo hacemos con activos que son como top 30, top 20, ¿vale? Sobre todo para trading, incluso te diría que top 10, top 15, porque, primero, porque tenemos más datos, como te decía, y segundo, porque al final estás haciendo trading, tienes que tener buena liquidez y no es igual que a lo mejor cuando tienes un proyecto que están haciendo, que yo entiendo que al final cuando tienes un proyecto que están haciendo y tú de verdad crees en él y lo quieres llevar durante muchos años, hay una oportunidad muy grande ahí de comprar y mantener en el tiempo, pero realmente cuando estás haciendo trading esto no va así. Y tienes que tener muy en cuenta pues, los costes de entrada y salida al mercado y lo que supone eso y la liquidez que tienes, ¿no? Entonces, pues también dar a entender a estas personas de, oye, pues céntrate en los top, ¿vale? Porque si encima casi todos los activos se comportan de manera muy similar, pues céntrate en los top y crea sistemas en los top. Pero de verdad, hay muy buena oportunidad dentro del mundo cripto para sistemas, que yo también veo mucha gente como que para trading, pues como que hay como doble sentimiento de amor-odio. Yo expongo aquí las inconvenientes, todo lo que he dicho, pero también hay ventajas, y las ventajas es que o sea, la rentabilidad que se puede llegar a conseguir en este tipo de activos es muy loca. Nosotros hemos hecho mucha rentabilidad en estos 2 años. Por supuesto, asumiendo más riesgo, un poco más de riesgo, ¿de acuerdo? Pero teniendo en cuenta que todo nuestro capital no está ahí, está una pequeña parte del capital, pero hemos hecho muy buenos números y joder, pues para nosotros es impensable, por ejemplo, hacerlo en activos más tradicionales. También porque tenemos también nuestro fuerte en activos tradicionales y no vamos tan fuertes. Pero que la oportunidad está ahí, ¿de acuerdo? Exacto, entonces, ojo, atención. Sí han tenido una muy buena rentabilidad, como bien ha dicho Rubén, pero el riesgo ha sido mayor y también depende del capital a invertir, señores. O sea, no estamos hablando de 10, de 100, de 500. Es un capital significativo y el riesgo aumenta. Entonces, esto es importante aclararlo. No son consejos, sí, pero yo te hay digo, que tenerlo en cuenta. O sea, una cuenta personal de más de 100K ha conseguido una rentabilidad, todo esto con un track record, de hecho en los últimos meses de un 150% aprox, ¿vale? Con no llega a un 20% de drawdown, ¿vale? O sea que está bastante bien. Sí, súper bien, sobre todo cuando tú dices, bueno, sí, eso sí, en caso yo lo estuviera metido en una entidad a un plazo fijo, o sea, no me va a dar esa rentabilidad. Sí, también es verdad que hay que tener también en cuenta que hay una serie de cosas que hay que aclarar, ¿no? Y es, por ejemplo, durante este proceso salen muchas noticias, por ejemplo, eso estaba en Binance y bueno, pues durante este proceso pues salen noticias de Binance, salen noticias de tal. Si lo tienes en una entidad, tampoco estás sujeto, te puede pasar cualquier cosa, pero quiero decir, la incertidumbre es mayor aquí con este capital, ¿vale? Sí. Siempre hay pros y contras, ¿no? Sí, exacto, por eso es que el riesgo es mayor, o sea, esto es no aptos para enfermos cardíacos. Tal cual, sí, sí. Porque hay que estar preparado. A ver, esto nos lleva justamente a la siguiente pregunta y es, ¿qué consejo le darías a alguien que recién está comenzando o que nos está escuchando y dice, wow, o sea, me llama la atención y quiero ahondar en el trading algorítmico? ¿Qué consejo le darías?
Bueno, pues el consejo principal es que se lo tome con un poco de tranquilidad, en el sentido de que... Bueno, el primer consejo de todos sería que no compre un sistema de trading de nadie, porque hay muchos sistemas en Internet, pero al final es como si te descargas una plantilla para entrenar, ¿no? A veces cada uno tiene, joder, como que cada uno tiene que tener su Su sentido, propio ¿no? estilo. Sí, efectivamente, es algo similar, ¿no? Porque hay muchos sistemas en Internet que a lo mejor, por ejemplo, son martingala, ¿no? Y martingala es que vas duplicando el riesgo a medida que la posición va en contra. Eso que al final te quiebra la cuenta. Entonces, durante mucho tiempo puede ir bien, pero un día te revienta todo. Por poner un ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, hay otros que no saben ni siquiera lo que hacen en el sistema. Entonces, ¿qué sucede? Que el día de mañana, si cuando haya problemas y a lo mejor entren pérdidas, si tú no sabes cuál es el comportamiento y tal, pues te van a entrar dudas. Al final lo que va a pasar es que vas a tener pérdidas y lo vas a desconectar, porque no sabes muy bien cómo funciona y lo vas a frustrar, ¿no? Entonces, lo primero que digo es que no cojas el camino Más de rápido. fácil, exactamente fácil, que no tengas prisa en ese sentido y que, oye, pues te vayas a los básicos, que intentes irte a una persona que pueda llegar a tener resultados, que tenga resultados demostrados, que tú lo puedas ver en el tiempo y que su filosofía o sus valores pues resuenen con los que tú tienes y a partir de ahí pues que te formes y que intentes aprender. En Internet hay muchísima información. El problema que yo le veo solo en el trading algorítmico y en cualquier disciplina es saber filtrar esa información, porque cada vez hay más, pero saber filtrarla es complicado, ¿no? Pero yo lo que diría es eso, pues eso sería como las pautas para seguir y sobre todo que creas sistemas, que no te vuelvas loco con sistemas que sean súper complicados, que como he dicho anteriormente, los sistemas más sencillos son los que suelen dar mejor rentabilidad y que te apalanques también en herramientas que te hacen la vida mucho más fácil y no tienes que ponerte, hoy en día ni siquiera tienes que saber de código para crear buenos sistemas y que sean rentables. Ok, y esto calza perfecto con un dicho que dice el poder de lo simple. Las cosas muchas veces son simples, somos nosotros quienes los complicamos y Rubén lo ha dicho muy bien. O sea, comenzar a gatear, luego caminas, das los primeros pasos y corres. O sea, edúcate, conoce sobre el sistema. Si sientes feeling, como tal vez Rubén, contigo, con tus valores, con tu práctica diaria, pues sabes que ese es el camino y comienza poco a poco, pero conoce de qué es lo que estás haciendo y en qué nos estamos metiendo, porque eso es importante. A ver, Rubén, ¿cuál ha sido el momento más gratificante en tu carrera como creador de contenido, como educador o también como trader algorítmico? Pues como educador o como creador de contenido, en realidad cuando una persona a lo mejor me escribe y realmente a lo mejor me dice que ha recibido asignación porque está en el top 100, por ejemplo, de gestión, por ejemplo, que hay plataformas donde te dan, como tipo Darwinex, que te dan como asignaciones de capital por quedar bien y a lo mejor pues me escriben y me dicen, o lo comparten en la comunidad y me dicen, oye, pues mira, he recibido 100K, he recibido 50.000, he recibido 20.000, he recibido, no sé, lo que sea, ¿no? Pues sí que van haciendo poco a poco su track record. Para mí eso es la mejor satisfacción de decir, ostras, pues está bien, ¿no? Que están aplicando las cosas y que al final están consiguiendo resultados y al final están ganando dinero con esto, que al final es lo que nos interesa a todos, ¿no? Claro, y sí, por supuesto, supongo que sientes ese wow, si funciona, lo estamos haciendo, vamos bien, Sí, porque creo que así sea una persona que uno logre ayudar es ganancia. sí. Entonces, realmente el hecho de que uno diga, bueno, lo que he estado haciendo, lo que he estado colocando en práctica y lo que he enseñado, sí sirve, sí ayuda. Todo depende de la persona. Sí, tal cual. Al final, si tú te centras en que las personas tengan resultados, eso no implica que las personas vayan a tener resultados por muchos factores, ¿no? Pero si tú te centras en acotar todas las posibilidades para que eso pase, de una manera o de otra, al final el retorno te va a llegar, ¿sabes? Yo Claro. hay cosas que he hecho con alumnos de proyectos, de oportunidades que nos han salido, de cosas ayudando, que al final luego han acabado monetizando bastante bien por eso mismo, porque si te centras en ayudar, al final eso tiene una repercusión, pero no al revés, ¿no? Es decir, oye, pillo tu dinero y toma ahí la formación y hasta luego, ¿no? O sea, entiendo que eso tiene que ser así al principio, ¿vale? Pero luego tiene que haber una ayuda de, oye, vamos a intentar que tú tengas los mayores resultados posibles. Un acompañamiento. Y para allá Sí. va una pregunta curiosa, ya con mis curiosidades entre líneas. Dentro de tu formación, dentro de tu comunidad privada que tienes, eh, ¿qué proyectos han manejado
que les haya permitido crear como esta hermandad, ¿no? O sea, ¿has tenido casos de éxitos específicos? Pues sí, hombre, casos de éxito sí. Hay personas gestionando en Darwinex con más de 200.000 euros. Hay personas que tienen cuentas de fondeo por mayor de 1 millón de euros. Esos son pues, casos de éxito. Y personas que poco a poco van haciendo su track record. Al final, la Citi, que es la comunidad privada que nosotros tenemos, no tiene ni 2 años, pero sí que veo que hay personas que, por ejemplo, están en diferentes plataformas de cripto también, como Signally, que tienen también portfolios y que van bien. Quiero decir que sí que tenemos casos de éxito con track record que son reales y, de nuevo, no son, oye, pues pego un pelotazo y ya está, sino que poco a poco lo van haciendo bien. Y luego con proyectos que hemos hecho conjuntos, pues mira, pues hemos diseñado sistemas para personas que ya iban a empezar la gestión. Tengo grupos también, algún grupo privado para personas bueno, pues que seguramente salga algo también incubando. Es decir, Okay. hay lazos cercanos y luego también pues algún desarrollo también de software para cripto, y para análisis de trading algorítmico. Es decir, que salen cosas a veces pues que también derivan de todo esto. Sí, sí. Interesantes, cosas interesantes porque Sí. cuando ya tienes una comunidad y son diferentes personas interactuando, vas viendo que pueden surgir proyectos o microproyectos, como bien lo has dicho. Entonces entiendo que puedes tener como un semillero, una incubadora y un análisis de microproyectos, por así decirlo. Sí, realmente sí, pero son ecosistema. proyectos que salen de manera muy natural. Exacto. Al final salen como de manera como... Mira, por ejemplo, pues te pongo el ejemplo de que nosotros necesitábamos una herramienta que lo que nos permitiese era sacar un report pues con todas las estadísticas del trading, ¿no? Porque nosotros veíamos que para nuestro broker pues no lo daba. Bueno, pues al final te encuentras que hay un perfil dentro de la Citi que, oye, sabe de trading algorítmico, sabe cómo hacer eso y dices, oye, tú me dices lo que quieres hacer, cómo lo quieres hacer y lo vamos montando poco a poco. Y al final eso, el día de mañana a lo mejor se puede sacar para que personas que a mí, si por ejemplo a mí me ha hecho falta, oye, a lo mejor a ellos también. Entonces, son proyectos que surgen de la necesidad y que a lo mejor el día de mañana también sirven para dar un servicio. Todavía no se sabe, ¿no? Pero que al final, como todo esto está como todavía muy verde, siempre se pueden hacer cosas. Yo, si al final pones foco en algo y lo haces bien, salen cosas por todos lados. Sí, sí. Sí, es muy cierto. Y esa parte que mencionas es súper importante, sobre todo porque, como tú lo dices, no todas las plataformas te permiten tener un informe de todas las operaciones que se realizan, ¿no? Y entendiendo que ahora la mayoría de las plataformas les están exigiendo regulaciones y entonces hay que presentar informes de operaciones y todo el tema. Entonces ya sabes más o menos por dónde voy. Sí. Es importante poder tener el reporte que uno dice, bueno, lo voy viendo en blanco y negro, de manera que cuando me corresponda hacer la declaración de vida, pues no estoy tan perdida y con la casa vuelta en llamas. Sí, al final es así. Al final, tiempo igual a también, pues, a veces también es dinero y yo por a veces pues digo, oye, por esto pagaría X dinero porque me lo hiciera rápido y no tener que estar aquí, ¿sabes? Con un Excel aquí, pues sacando números, ¿no? Porque al final, si tienes muchas cosas, pues está bien. Por eso digo que salen muchas oportunidades de ahí de que, ya no solo de eso, porque nosotros, por ejemplo, no estamos tan enfocados en eso, pero sí, por ejemplo, que te saque un report de cuál es tu, por ejemplo, cuál es tu rendimiento con respecto al comportamiento de Bitcoin, ¿no? Es decir, porque al final esa es la mejor manera de ver si tu estrategia es ganadora, es decir, si tú tienes un buen rendimiento con respecto a Bitcoin, ya no solo en la rentabilidad, porque yo te puedo decir, vale, he sacado un 150% de rentabilidad y tú dices, bien, vale, es una burrada, pero a lo mejor Bitcoin en ese periodo ha sacado más, ¿no? Pero claro, si yo en ese momento he asumido menos riesgo, tengo menos drawdown, a lo mejor la estrategia es mejor, ¿vale? Aunque haya sacado menos rentabilidad, si tengo menos riesgo, a lo mejor es una estrategia más adecuada y puede dar valor añadido también, de decir, oye, he sacado mucha rentabilidad con menos riesgo, por lo tanto, es una buena estrategia también. Entonces, el poder comparar eso en un report, el tener toda esa información está muy bien y en eso bueno, queremos poner el foco también para trabajar. Y es buenísimo porque son métricas que al final son funcionales, llevándolo un poco a la parte empresarial para aquellos que nos escuchan, es tener esa métrica que te permite avanzar y estar en la constante mejora continua. O sea, es como desarrollar un Kaizen aplicado al mundo cripto, en el trading, por así decirlo, ¿no? Sí. A ver, Rubén, ¿cuál es tu visión a largo plazo con el trading algorítmico en el mundo de las cripto?
Qué buena pregunta. Bueno, pues por ahora seguir aplicando sistemas, seguir con la misma filosofía y poco a poco ir incorporando sistemas diferentes en la medida en la que los datos nos vayan dejando. Es decir, por ejemplo, de Bitcoin sí tenemos datos de 2013, eso ya te permite hacer muchas pruebas, pero algunos activos son muy jóvenes, tenemos 3, 4 años, no podemos trabajar ahí muy bien. Ethereum, pues sí, también podemos trabajar con él. Hay otros pues que también podemos ir incorporando, como por ejemplo BNB, pero mi visión a largo plazo es poder descorrelacionar más el portfolio e ir poco a poco metiendo más peso de toda nuestra cartera más en cripto. Es decir, que poco a poco se vaya equilibrando más. De momento lo tenemos aprox en un 20% del peso total, 20-25%, Ok. y la manera es que poco a poco, pues año a año, pues vaya creciendo y vaya suponiendo a lo mejor pues con el paso de los siguientes meses y demás, pues un 25, un 30%, pero todavía hay mucha volatilidad y hay que todavía andarse un poco con ojo, ¿no? Y también, Conservador, claro, también realmente. porque el resto de portfolios también va muy bien y nos permite diversificar más. Creo que ahí también podemos dar más valor añadido y en cripto pues estamos un poco limitados con el tema de la diversificación, pero yo creo que poco a poco, a medida que vaya habiendo más histórico, podremos descorrelacionar más, porque una cosa que pasa también, ya estamos viendo que, por ejemplo, el comportamiento de los índices con respecto a Bitcoin, pues ya poco a poco cada vez más está cambiando y no está tan correlacionado. En definitiva, con el tiempo se irán viendo más diferencias y podremos tener más oportunidades. Excelente, me gusta porque eso entre líneas me da a entender que te gusta mucho el mundo cripto y que sí lo ves como un tema de inversión a largo plazo y de seguir permaneciendo acá, ¿no? A ver, Rubén, Sí. un poco para ir cerrando, porque realmente la entrevista está súper nutritiva y yo creo que me la voy a repetir unas cuantas veces porque sí es algo como para sentarse y sacar entre líneas. Una curiosidad primero. A ver, cuando decías la cantidad de tiempo que un activo debe tener, ¿cuál es la cantidad de tiempo ideal para hacer ese análisis en el trading algorítmico? Pues mira, en el trading algorítmico lo ideal es tener unos 10 años de histórico, ¿vale? Ahora bien, ¿qué pasa? Bueno, y en el trading algorítmico, y te diría que para cualquier estrategia de trading que no sea algorítmica, pero vayas a hacer de manera manual, porque yo te estoy hablando de algorítmico y alguien... O sea, una cosa que pasó en las criptomonedas es que mucha gente estaba iniciando y empezó con el trading y a lo mejor veían 6 meses que su estrategia estaba muy bien y iba funcionando y eso te crea la falsa perspectiva de que siempre va a funcionar igual. ¿Qué pasa? Que el mercado va cambiando. Entonces, cuando tú tienes datos de 10 años, has visto un mercado normalmente alcista, has visto un mercado lateral y has visto un mercado bajista. Entonces, ahí tú ya puedes valorar si tu estrategia pues, funciona bien en diferentes regímenes de mercado y si tu estrategia es válida o si a lo mejor funciona muy bien cuando el mercado es alcista, pero cuando es bajista te revienta la cuenta. Entonces, luego hemos visto que mucha gente pues, que estaba empezando pues, se ha tenido que bajar del carro o ya nos aparece porque obviamente están aprendiendo, ¿no? Y estamos viendo como todos hemos aprendido en su momento de decir, oye, esto no es tan bonito como parecía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es tener tanto histórico como puedas. Si tienes histórico de Ok. 25 años, 25 años. Unos 10 años está bien. ¿Qué hemos hecho nosotros muchas veces para validar un poco nuestras estrategias, ¿no? Pues, por ejemplo, validamos estrategias que son de cripto, de otros tipos, por ejemplo, pero las validamos con Bitcoin, porque tienen un parecido muy grande y vemos si realmente esa estrategia, pues con Bitcoin hubiese aguantado o no hubiese aguantado y es rentable, ¿no? Y también, por ejemplo, otra cosa que también se puede hacer es, si estás creando estrategias que tienen por ejemplo, son muy tendenciales, te centras también en el Nasdaq y te las extrapolas a las cripto, porque el Nasdaq tiene un seco bastante, pues, de tendencial y te las llevas a las cripto luego. Entonces, tanto histórico como... El resumen es tanto histórico como Como puedas. se Sí, sí, pueda. sí. Exacto. Buenísimo, sí, porque eso me causó curiosidad y es interesante saberlo. Es bueno saberlo, porque justo como tú dices, al tener esa cantidad de información, tú vas a saber cómo se comporta el activo en diferentes momentos, en diferentes escenarios. Mm, Entonces, ahora comprendo un poco más el tema de tener un mapa mucho más claro, o sea, sí. realmente. A ver, un poco para ir cerrando, qué mensaje te gustaría transmitir a todas las personas que nos escuchen y nos ven y a tu comunidad en especial? Bueno, pues... a ver, es que Tantas cosas. sí, son muchas cosas, ¿vale? Ahora mismo se me pasan muchas cosas por la cabeza. Em, pero sobre todo, te diría que
hacerlo lo más simple posible, volviendo a este mensaje que hemos dado, y tener paciencia. Es decir, tener la paciencia para aplicar, porque perdemos mucho la paciencia y perspectiva, ¿vale? Porque, por ejemplo, a mí me pasa a veces que hay personas dentro de la comunidad que me dicen, ostras, ¿qué parece? No sé, pues fíjate cómo voy y tal, y a lo mejor ves que has sacado un 1%, al siguiente mes un 2%, al siguiente mes, por ejemplo, un 2, y pico por ciento, ¿vale? Y claro, a lo mejor son meses donde ha habido poca volatilidad, no se mueven mucho, tal, pero tú lo ves en global, a lo mejor están empezando y tienen un 5% en 3 meses, ¿vale? Y van muy poquito a poco, y muchas veces se me quedó el mensaje de un chico que me decía hace poco, en el Discord que tenemos, es que siento que voy como una tortuga, ¿vale? Pero ¿por qué sientes eso, no? Y ahondando un poco más, dices, no, es que veo otros traders, tal, pero claro, tú te fijas en otros traders que a lo mejor van muy fuertes y de repente mañana no están, ¿vale? Ese es el problema. Entonces, tú no te tienes que comparar con nadie, tú tienes que como que seguir ahí paso a paso, porque si tú sigues haciendo eso durante años, no te va a faltar dinero para gestionar, ni siquiera tú mismo con tu propio capital vas a estar súper cómodo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, no centrarse tampoco tanto en la parte de rentabilidad, que por supuesto es lo que queremos todos, sino también en la rentabilidad partido riesgo, porque tú le dices a alguien, mira, he conseguido un 100% de rentabilidad, y te dicen, ostras, qué bueno, ¿no? Pero no te preguntan ni siquiera con qué riesgo, qué drawdown has tenido, o qué, ¿sabes? Y creo que eso es súper importante, porque si ahora yo te digo, no, con un 80, he llegado a estar perdiendo un 80%, pero he sacado un 100, no tiene sentido, ¿vale? Porque ha sido un cara cruz. Pero bueno, eso, que tener perspectiva, no tener prisa en ese sentido y aplicar, sobre todo aplicar, porque no podemos quedar solo con la teoría, con todo este tipo de cosas que vemos, de información, que está muy bien que nosotros hoy nos sentamos aquí. Yo también escucho muchísimos podcasts, pero hay que hacer cosas. Hay que hay que actuar. O sea, yo me encanta y es algo que he estado usando muchísimo y lo retomé justo en estos días. Y yo digo, hay que orar y pujar, porque si usted no hace, o sea, no espere que le caigan las manzanas si está sentado y no está sembrando, no está cultivando, porque es así. Y es muy cierto. Entonces, 3 mensajes en uno solo, y es uno. Recuerden el poder de lo simple. Las cosas son simples, nosotros somos quienes los complicamos. 2, tenga paciencia y haga las cosas paso a paso. 3, no te compares, ¿sí? Y 4, porque fueron 4, aplicar. Sí. No es lo mismo lo que sabemos a que lo que hacemos con lo que sabemos. Entonces, de esta manera termina nuestro Crypto Express podcast de la semana con Rubén. Rubén, muchas gracias por compartirnos esta información de valor. Es una información bien concisa e interesante. Realmente para mí es algo nuevo en lo que es el trading algorítmico, pero me queda una gran curiosidad y súper clara, porque es un tema que trabaja sobre las datas. Entonces es una información sensata, verdadera y fidedigna que podemos tener para hacer todo el análisis y plantear las siguientes operaciones si estás interesado en lo que es invertir y hacer dentro del mundo cripto tu carrera en el trading. Entonces, importante, infórmate, edúcate y sigue adelante. Rubén, gracias por el espacio, por el tiempo, y pues además está decirte que nuestras puertas están abiertas, y recuerden que estamos haciendo esto para ustedes que nos escuchan, que sepan toda la información, todas las soluciones y el contenido de valor que hay acá, para que conozcan más de esta economía disruptiva. Soluciones hay para todos, y recuerden que sí podemos seguir adelante y transformar nuestra propia vida. Gracias, Rubén. Gracias a vosotros. Y así concluimos este emocionante episodio de Crypto Express Podcast. ¿Qué fue lo que más te gustó? Escríbelo en los comentarios, déjanos un like, suscríbete al canal y activa la campana para que recibas las notificaciones de nuestras nuevas entrevistas. Y antes de despedirnos, queremos agradecerte por acompañarnos en este viaje. Recuerda que este episodio está diseñado para ti, por tanto tus comentarios, preguntas y sugerencias son muy valiosos para nosotros. Nos vemos en el próximo episodio.